Ari, ayer fue una jornada no de tanta sorpresa como nos tenía acostumbrados este mundial, pero igualmente tengo ganas de charlar de algunos partidos, de algunas jugadas, de algunos futbolistas. Cierto, no hubo sorpresas, pero sí noticias, clasificados, eliminados. Arranquemos, dale. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Y de repente vamos teniendo ya los primeros clasificados, Delfi, y encima también los primeros eliminados. Esto del sistema olímpico hace que haya ya definiciones de antemano. Sí, porque Haití, por ejemplo, que perdió 3-0 frente a Brasil, no tiene chances de clasificarse al siguiente partido por también haber perdido frente a Escocia. Entonces, por más de que le gane a Marruecos, ahí emparejándose con Escocia por 3 puntos, ya queda eliminado. Y lo mismo pasó con Turquía, que quizás se podría decir que es una decepción. Sí, recontra. Para mí la primera del Mundial, no sé cuánto más lejos la hubiese imaginado, pero por tener ya 2 o 3 jugadores que sabes que tienen su jerarquía, a la siguiente fase podíamos preverla, ¿no? De hecho, los últimos minutos, la tensión, los nervios, lo dramático que se había transformado el partido, hablan a las claras del fracaso que deben sentir los turcos. Está bueno arrancar por ahí, por Paraguay, porque hizo un gol de arranque, como lo hizo Marruecos, ya llegaremos, y después bancó, defendió, corrió. En el medio de la expulsión de Almirón, que claro, la verdad que suena raro que sea penado más fuerte algo que se dice, y es incomprobable lo que se dice, tapándose la boca, que alguna barbaridad que algún jugador pueda llegar a decirle a un rival que el árbitro no llegue a escuchar, pero que lo haga con la boca descubierta. Está como para discutirla la norma. Lo que también está para discutir es dónde estaba Almirón el día que les explicaron el nuevo reglamento, ¿no? Porque se tapó la boca, porque a partir de este mundial, lo volvemos a decir, ¿no? Como vos explicabas, se expulsa el jugador que se tapa la boca en medio de un partido, y creo yo que en parte es un poco absurda la regla, pero después también de lo que se vivió en reiteradas oportunidades, sobre todo en algún que otro caso de posible discriminación y no saber qué es lo que se está diciendo el futbolista, creo que alguna norma o algún reglamento tenía que existir para estos casos. No me queda todavía del claro si estoy de acuerdo o si no, pero bueno, a veces también es probar, y como vos decías, un poco verde también Almirón al taparse la boca sabiendo que existía este nuevo reglamento. Esa es la definición, lo verde. Y la de Alfaro, la de Gustavo Alfaro, escuchá. Del arbitraje, nada. Me cuesta jugar este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo. Me parece que el fútbol, en algún punto yo lo respeto, todas las normativas nuevas que se pusieron y todo lo demás, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro, y uno lo que quiere es justicia. Uno lo que quiere es ganar o perder porque hizo mejor las cosas que el rival o porque el rival me superó. Y nada, no tengo nada que decir, pero todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay completo, desde la primera hoja hasta la última. Y bueno, nada, a aceptar que es esto, que es así, a recuperarnos, pues fue un esfuerzo muy grande, y a prepararnos para lo que viene, que va a ser mucho más fuerte y mucho más intenso que esto que fue. Es verdad que le tiraron todo el reglamento porque hubo un lateral, porque estuvieron a punto de marcarle, de cambiarle lo que era un saque de arco y darle córner. Después, obvio, se salvó. Hubo jugadas rechazos de Paraguay que volvían a quedar a los turcos, y Turquía volvía a poner la pelota en el área, y de ahí, más allá de toda la desprolijidad, pasaba cerca. Y Paraguay de repente tiene chances. Y de repente también Brasil aprovechó que del otro lado hay un rival muy endeble. Yo no sé si mandó un mensaje, pero por lo menos nos hizo recordar nuevamente que si en algunos puestos le falta, en otros le sobra. Delanteros tiene. Encontró el 9 Ancelotti, Mateo Cunha mucho más que Igor Pedro. Sí, pero también al mismo tiempo en un partido como es el de Haití, 3-0, se tiene una baja bastante importante, que es la de Rafinha. Hay que ver, ¿no?, qué es lo que tiene el jugador del Barcelona. Pero la baja de Rafinha, pero sí también Ancelotti dijo que frente a Escocia iba a reaparecer Neymar,
Un Neymar que fue burlado quizás o atacado sarcásticamente por Lula, por el presidente de Brasil, que dijo que había recibido un meme que no había sido de forma agresiva realmente el mensaje que había recibido, sino fue como un modo de chiste el decir es el primer jugador que hace home office, pero lo cierto es que no debe haber caído muy bien en la selección brasileña, a pesar de que después Lula se retractó y dijo, solamente comuniqué un chiste que había recibido que me había parecido gracioso. Sí, estaba como en modo estandapero, Sí. Lula, ¿no? Con el micrófono, gente alrededor y él ironizando sobre el seleccionado brasileño. Ya antes del Mundial había dicho cosas, le había pedido a los jugadores que se acordaran que el arco de enfrente era el lugar donde tenían que hacer los goles. Sí, irónico, cuanto menos irónico. Y Brasil encontró rápido los goles, no tan rápido, antes del famoso parate, y a partir de ahí ya manejó el partido. El tema será saber qué pasará cuando el rival no le conceda los goles. No me hace acordar un poco a México. ¿Viste? De México, los 2-1-0 fueron errores muy marcados del arquero rival. Brasil lo mismo, ¿no? Contra Haití. Aprovechó lo que hubo enfrente con Mateo Cunha, con Vinicius, y con un nivel superior de los volantes con respecto a lo que venían dando y listo. Y Marruecos va también. Yo a Marruecos una fichita le sigo poniendo. Ismael Saibari lo compró el Bayern en la semana, 55 millones de euros. Creo que ya si lo hubiese comprado hoy habría tenido que poner un poco más de plata. Y ahí también encontró la conexión, porque siempre es Díaz Saibari. Por ahora, o al menos en el Mundial, la fórmula que tiene Marruecos para el gol, pero como decís, un Marruecos que tiene que jugar en la última fecha frente a Haití y que se va a definir todo sobre diferencia de gol en el caso de que Marruecos le gane a Haití y Brasil a Escocia. Mira, hablando de Escocia, un agregado, no pensé nunca que lo iba a decir. Te dije que hay cada vez más argentinos en Dallas, ¿no? Sí. Están llegando, los colegas que van a los aeropuertos a hacer las notas de color, ven ya que los aviones vienen más, primero que vienen más seguido y después que vienen más colmados. Hay que hacer algo para recuperar el primer puesto del ranking. Están más apasionados otros. Mexicanos, ingleses y escoceses hasta ahora le están dando más color al Mundial que los argentinos. Y los escoceses ayer perdieron un partido que los deja complicados. También Estados Unidos le da lo suyo. Con sus formas, ¿no? Festejan y gritan por jugadas que nosotros no exclamamos tanto. Lo que pasa es que el equipo que ganó Australia y que ya se sabe en 16avos, todavía no en primer lugar, para eso lo tendrá que ratificar en el último, el equipo es como que contagia, es un equipo que de adentro hacia afuera va levantando a la gente, muy, muy intenso, te pasa por encima por momentos. Pochettino lo dijo, me parece que Sí. se metió en tu discusión antes de que vos lo dijeras, pero sí también dijo que Estados Unidos está empezando a competirle a los hinchas argentinos después de ese triunfo 2-0, quizás un poco exagerado, pero como vos decís, están siendo anfitriones, su equipo también está demostrando dentro de la cancha, se nota eso en la hinchada, y me parece que esa intensidad de la que vos hablás tiene que ver mucho con el entrenador, ¿no? Con el argentino, con Pochettino, Sí. que yo viste Sí. que te vengo haciendo paralelismos entre el fútbol femenino y este mundial, y hay un dato de color que vos no sé si sabías, que el primer equipo que dirigió Pochettino fue el Español femenino. En 2008, en aquella oportunidad, hace algunos años, no en el 2008, sí hablé con dos defensoras de ese Español, porque resulta que Pochettino se estaba retirando, estaba haciendo las prácticas en realidad, en el 2007, se suma al Español femenino y se engancha. Él ya había cumplido la cantidad de horas necesarias que tenía que cumplir como para poder realizar la práctica y que le den el título de entrenador, pero dijo, la verdad es que yo me enganché de ese equipo, era un equipo que había clasificado además a los cuartos de final de la Copa de la Reina, dijo, me voy a quedar hasta el final de la temporada, iba a todos los entrenamientos y las jugadoras decían que era un entrenador muy apasionado, que era un entrenador que le gustaban mucho las charlas motivacionales, Mirá. que incluso en la previa de los cuartos de final les había regalado un libro a todas las jugadoras y les había leído un fragmento que tenía que ver con esto de nosotros no podemos ser siempre mejor que el otro, pero sí podemos demostrar en la cancha que queremos ser mejor que el otro. Ese es medio un resumen del fragmento de este libro, pero sí quedaba la percepción de estas jugadoras de lo intenso que es Pochettino, sobre todo, yo había hablado con las defensoras, sobre todo en la defensa. Él era el encargado de la defensa durante ese año,
y sí decía, tenía ese temperamento también muy argentino y muy de Pochettino. Me parece que también se está viendo eso en este Estados Unidos, como vos decís. Sí, le metió el sello. Acá se quejó un par de veces porque, por ejemplo, la MLS, así como todos los deportes, ¿no? Bueno, pero él apuntaba, se enfocaba en el fútbol, no tiene descensos. Entonces Sí, considera que lo competitivo pierde algo del espíritu competitivo, ¿no? El futbolista que se desarrolla en ese ámbito. Lo que pasa también es que hoy para varios técnicos de selecciones no toman solamente, o lejos están solamente de tomar futbolistas de la liga local, y muchas selecciones, la de Estados Unidos es una muestra, están armadas por jugadores que toda su vida estuvieron afuera. Entonces, ahí hay como algo que me termina haciendo ruido. Es el Mundial de la Diáspora, ¿viste? sí. Mucho hijo de, mucho descendiente, mucho provecho de los jugadores que en algún momento dejaron el país o ni siquiera nacieron en el país y se fueron a jugar a otro lado. Lo que pasa es que, claro, termina siendo el resultado a veces un seleccionado de cómo se formaron sobre todo Francia, ¿no? Jugadores que estuvieron en su época formativa en Francia y en algunos casos no terminan de conocer el país cuya selección representan. Bueno, es el Mundial en una época de fronteras abiertas en general, justo salvo en Estados Unidos, es el Mundial, es el resultado de esa era, el Mundial que tenemos. A propósito, se volvió a lesionar Montiel. Y ahí ya sabés que hay un tema, porque la selección sabía que con los laterales había problema y en algún momento pudo haberlo corregido. ¿Te acordás que Giai jugó los Sí. amistosos? Era algo que se estaba incluso esperando hasta último momento, hasta en la previa de que finalmente se decidiera traer a un defensor. Creo que Gial, como vos decís, estaba ahí en carpeta. Hay que ver cómo es que lo resuelve, porque también Molina llega un poco ajustado en cuanto a los tiempos y en cuanto a las cargas. No sé si ya se estuvo vislumbrando algún equipo o qué es lo que va a suceder para el próximo partido frente a Austria. Mira, un par de cambios iba a haber seguro y ahora hay que arrancar por uno. No sé si te conté que hay cámaras que siguen a los técnicos por todos lados y que no necesariamente esas imágenes se ven en las transmisiones. Y anteayer o ayer, ya a esta altura, estoy medio... uno de estos días que hubo muchos partidos. Sí. Veía una cámara que estaba encima de Scaloni siempre y a los 30, 35 del primer tiempo, él en un momento le dice a sus ayudantes, no está bien Gonzalo. Y después decide sacarlo por Molina, si bien ya estaba más o menos hablado que iban a jugar un tiempo parecido entre los dos. Se supone que va a jugar Molina y hoy sabés quién es el único que podría jugar como lateral por la derecha, Giuliano Simeone. Y te tiro otra anécdota. En uno de estos viajes internos, justo el último, ¿no? Para ir a Kansas City, para ver a la selección, viajamos con algunos compañeros con Natalia Simeone, la hermana del Cholo, la tía de Giuliano. Y nos contó una muy buena. Él cuando está en las inferiores de River, Giuliano, el abuelo, el papá del Cholo, que falleció hace unos meses, lo felicitaba, le veía los partidos y demás. Y a Giuliano le encantaba hacer goles, como cualquier pibe que quiere jugar delantero. Y el abuelo le dijo, vos vas a terminar jugando de 4, llegó, le dice. Giuli. Dice, no, abuelo, a mí me gusta hacer goles, olvídate. Vas a terminar jugando de 4. ¿Quién te dice que en el Mundial juegue de 4 en algún momento? Espectacular. Te diría que Giuliano Simeone tiene también, creo yo, una capacidad como para adaptarse a esto que hablábamos por momentos de ciertos jugadores polifuncionales que le gusta a Scaloni. Uh-huh. Creo que Simeone tiene más bien una cabeza como para poder adaptarse. Sí. Uno en la previa podría decir, es un jugador como le decía el abuelo, me gusta hacer goles, pero yo creo que si el día de mañana tienen que jugar de 4, todos estaríamos confiados porque sabemos que tiene personalidad y al menos desde afuera y en la previa se podría llegar a bancar esa posición, al menos por un partido o al menos para tener que cubrir a algún compañero. Sí, absolutamente. Después hay que fijarse para cuánto está Tagliafico, no sé si ya para titular, creo que no, y el centro delantero, si a Julián lo querrán poner de entrada, esta vez frente a Austria, así que hoy obviamente va a ser clave. Eso, como va a ser clave también, pero sí. No, perdón, pero eso sí lo que me sorprende quizás a diferencia de Qatar 2022, en donde Scaloni en la previa había dicho que quería que llegaran bien todos los futbolistas. Creo que acá tuvo que hacer una pausa, darle lugar a algunos jugadores que le habían garantizado sobre todo
cierto funcionamiento en el Mundial pasado, en la Copa del Mundo, en el campeonato, y ahora quizás se traicionó a sí mismo por momentos. Pero bueno, uno lo dice esto también con el diario del lunes, después de la lesión de Montiel, qué es lo que debería haber hecho o no, pero a diferencia de Qatar, en donde había perjurado que quería que todos llegaran en óptimas condiciones, acá no sucedió lo mismo. Sí, cierto. El semestre de Montiel también en River había sido visto muy irregular en lo físico. Bueno, te decía que hoy también va a ser un día clave para un par de selecciones, así como se han recuperado las sudamericanas con Brasil y Paraguay, con los goles de Brasil y la banca y la resistencia de Paraguay. Hoy es de esos partidos que Ecuador no puede dejar pasar. Me pasa lo mismo con Japón, ¿no? Son grupos diferentes, pero Ecuador contra Curazao y Japón contra Túnez, si quieren estar en 16avos, es más, si quieren estar en 16avos terminando en una buena posición de grupo, en el caso de Japón, hoy tienen que ganar con holgura, por lo menos con facilidad. Un Ecuador que había perdido ahí en los últimos minutos del partido frente a Costa de Marfil, que hoy iba a enfrentar a Alemania. Creo que es el partido de la fecha en cuanto uno piensa en nivel y en competitividad, pero sí es cierto que Ecuador tiene enfrente a Curazao, un Curazao que hizo ese gol del empate a 1-1 que ilusionó a varios diciendo, ojo, porque hay selecciones que no vinieron nada más acá de paseo, después terminó perdiendo 7-1, pero un Ecuador que tiene que ganar, como vos decís, como para poder seguir teniendo chances y sobre todo posicionarse en la tabla del Grupo B. Sin duda. Y entre tantos partidos, 4 tenemos hoy, Alemania-Costa de Marfil es para mí el que más promete. Hay una historia de un delantero de Costa de Marfil que es tremenda. Se llama Jean Diamondé, juega en el Leipzig, la rompe, fue para adelante, no lo pudieron parar los ecuatorianos en el debut en ningún momento, y trascendió una carta que escribió antes de irse al Mundial, porque cuando él tenía 18 años, jugaba en un club español, lo llamaron para decirle que su hermana, que en ese momento tenía 15, había ido a una fiesta y algo le había pasado y había fallecido. Y la carta es tremenda. Dice, en ese momento no derramé una lágrima, estaba en shock, pero hoy te puedo asegurar que es el único lugar, la cancha, donde me siento en paz, donde puedo hablar con vos. Cada vez que hago un gol, dijo Diamondé, me voy a asegurar de que todos sepan tu nombre. Voy a demostrar que cuando vos decías que yo era el mejor del mundo, tenías razón. Me pareció una revelación total en la primera fecha. La verdad es que no lo tenía. A partir de esa carta, quiero que la rompa y quiero que esos festejos a él lo hagan por lo menos sentirse pleno, ¿no? El Mundial también sirve para esas cosas. Sí, y a quien quiera también leer la carta completa está en The Player Tribune. Realmente, como vos decís, una carta que se te pone la piel de gallina y donde Totalmente. Uno termina y dice, el fútbol no es solamente fútbol también, ¿no? Ahí encontró su espacio para poder recordar y también para poder él mismo superar lo que fue la muerte de su hermano. Sin duda. Bueno, así que vamos a tener un lindo sábado, Delphi. Otra vez 4 partidos, otra vez un mundial que de a poco empieza a ir dejando atrás la fase de grupos, pero no me quiero poner nostálgica porque falta un montón en realidad para que finalice la fase de grupos. Vamos por la mitad, así que paso a paso. Lindo sábado para seguir a nosotros el domingo. Beso. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT, y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.